no tengo la imagen abierta. No sé si podemos sacar ahora el compartir pantalla y después lo volvés a poner, Beto. Así nos saludamos. Bien. Bueno, igual estamos con poca gente con imagen. Pero bueno, bienvenidos a todos. Este es el sexto módulo que venimos haciendo de estas realmente importantes, sustanciosas y con muchos frutos reuniones temáticas del instituto. Hoy vamos a hablar de un tema realmente también necesario y de mucha práctica en nuestros lugares, en Moreno puntualmente, donde ejercemos en el conurbano, que es la ley 22250, que es todo el estatuto especial de la construcción, con sus características puntuales que hacen y que ameritan una ley especial como la que la va a explicar ahora Beto. Así que bueno, yo les agradezco nuevamente que estén presentes y vamos a seguir con estas charlas. Tenemos ya, de paso voy comentando que el martes que viene volvemos a tener otra más sobre ceramistas y químicos, petroquímicos y ceramistas. Y luego el otro miércoles 2 de septiembre es la final, donde están preparando dos compañeros nuestros una charla muy interesante sobre los convenios y tratados internacionales de derechos humanos para plantear las bases o que son de alguna forma los que plantean la base de todo el sistema jurídico nuestro y todo lo que nos motiva. Si hay algo que justifica la existencia de un sistema jurídico, de un orden jurídico y de todo el tema, las normas, es lo sustancial o la sustancia del derecho reconocida tanto en la Constitución como en los convenios internacionales. Partiendo como base del derecho a la vida digna, que podemos decir que es la piedra angular de todo el sistema jurídico. Ahí en la Constitución y en los convenios se establecen estos derechos fundamentales, después de donde se ramifica y se abre todo el abanico de reglamentaciones posteriores, que todo, hasta el Código Civil, es reglamentario de la Constitución. Así que bien importante y va a ser esta charla del 2 de septiembre. Hoy tenemos también una charla en esta línea muy, muy importante que hace a los derechos fundamentales de los trabajadores de la construcción en un puntual y específico rubro o función que tiene sus características que lo hace salir de la LCT y que ameritan una reglamentación puntual y con todas sus características también que tienen que ver con la salud de la persona, porque es uno de los trabajos reconocidos donde la gente, el hombre que trabaja, pone el cuerpo como en todos, y no se puede escindir la persona que trabaja de la persona en sí misma, sino que es una integridad, obviamente. Está muy en juego el cuerpo humano como herramienta. Así que bueno, te dejo, Diego, la presentación de Alberto y vamos para adelante con este sexto encuentro temático. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están, colegas? Gracias, Nito. Para mí es un placer presentar a un excelente profesional y un mejor amigo todavía. Nos conocemos con el doctor Arce, con Beto Arce cuando creo que no éramos abogados. Así que para mí es un inmenso placer. Bueno, primeramente voy a, leerles los cursos que tiene hecho nuestro querido amigo, el doctor Alberto Jorge Arce, docente en la Universidad de Flores, desde el 2016 hasta la actualidad, en las materias de Derecho Laboral, Derecho Colectivo y de la Seguridad Social, Historia de las Instituciones del Derecho, Metodología de la Investigación Científica, Práctica Forense. Así también es docente en la Universidad Nacional de Luján, sede de San Miguel, que, bueno, cursa, está dictando las charlas, las clases, desde marzo del 2019 hasta la actualidad, cuyo cargo es jefe de trabajos prácticos. Así también tiene hecho una diplomatura en Derecho Laboral y Práctica Procesal comparada, tanto en Nación como en Provincia de Buenos Aires, de la Universidad de San Isidro, y ha hecho innumerables seminarios en Derecho Laboral y Práctica Procesal, cursos de perfeccionamiento en práctica laboral, y a su experiencia laboral, la última, digamos, es que
ocupó el cargo de oficial primero para el Tribunal de Trabajo número 1, Secretaría Única de San Miguel, Departamento Judicial de San Martín, y actualmente tiene el cargo de auxiliar letrado desde el 27 de marzo en el Tribunal 2 de Trabajo, también de la Secretaría Única de San Miguel, también del Departamento Judicial de San Martín. Así que, bueno, él nos va a hablar sobre el convenio colectivo 76-75 de la ley 22.250, obrero de la construcción. Un tema muy esperado, muy pedido por muchos colegas, y bueno, que digamos, enorme orgullo decirle al doctor Arce que bueno, él es quien se va a ocupar de enseñarnos sobre toda esta temática. Bienvenido, doctor Arce. Bueno, lo escuchamos, somos muy atentos a lo que usted nos pueda decir. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Bien. ¿Sí? Perfecto, doctor. Perfecto, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la concurrencia a esta nueva reunión del Foro de Derecho del Trabajo acá del Colegio Abogados de Moreno y General Rodríguez. Primero, antes que nada, me encuentro en la necesidad o quizás en la obligación de comentarles que, si bien como decía el doctor Souto, al cual aparte de ser un gran colega, es un gran amigo y una gran persona, si bien yo ejerzo la docencia, no tengo los cursos o no tengo la instrucción pedagógica de docentes. Entonces, quizá el hecho de que ustedes puedan llegar a comprender las ideas que yo les transmito, puede, ¿sí?, que se vean hasta quizás un poco confundidos. Eso en un primer lugar. Por otra parte, les comento, me parece lógico también comentarles que el lugar desde donde doy yo la charla, a mí me toca circunstancialmente estar ocupando el cargo de auxiliar letrado en el Tribunal de Trabajo número 2 de San Miguel, ya hace un año y monedas, y estuve trabajando 14 años, 15 casi, en el Tribunal de Trabajo número 1 de San Miguel. Entonces, a ver, yo les doy la charla desde el punto de vista mío, desde mi perspectiva y desde el estudio que yo le doy al tema en tratamiento, en este caso la ley 22.250 y el convenio colectivo 76 del 75. Y por último, agradecer tanto al doctor Mario Bernardo Galeazzi, Nito, y al doctor Souto por la posibilidad y por el espacio que me han dado. La realidad es que me ponen en un compromiso y me enorgullece, y está bueno que, si bien se los he reconocido y se los he agradecido personalmente, espero estar a la altura de las circunstancias. Esta es la realidad. Así que bueno, yo les preparé como a modo también de ayuda a memoria, que es lo que hago cuando me toca dar las clases en las universidades, un PowerPoint al cual después, si a ustedes les interesa, se los voy a dejar al doctor Souto para que se los comparta, que también les puede llegar a servir a ustedes como ayuda a memoria. En lo que a mí respecta, no van a ver mucho más que el PowerPoint, así que voy a pasar a apagar la cámara, ¿sí? Porque tengo problemitas de conexión. Aguardemos un chiquitín y ya arrancamos. Perdón. ¿Se ve? ¿Pueden compartir la pantalla? Diego, ¿sí? Bien, voy a minimizar esto para que no moleste y ya arrancamos. Bueno, en el ámbito de estas reuniones, de las reuniones temáticas del Instituto del Derecho del Trabajo, ¿sí?, el tema que nos toca hoy es el de obreros de la construcción. Obrero de la construcción tiene diferentes convenios colectivos, pero nos vamos a centrar principalmente en el convenio 76 del año 75 y en la ley 22.250, que es el que le da el marco regulatorio. ¿Qué ocurre? Antes de entender por qué a los trabajadores se los abstrae de lo que es lo que todos conocemos como la ley de contrato de trabajo, entiendo que es necesario
analizar un poco quizás la naturaleza jurídica de la actividad. Y para ello, ¿sí?, me refiero a toda la actividad, tanto la ley 22250 como el convenio colectivo marco, que es el 76 del 75 que recién hablábamos. Las actividades llevadas a cabo por los obreros en el ámbito de la industria de la construcción tienen 3 notas características, y acá las dejamos. Una, son de tiempos determinados, ¿sí? La segunda es que son cíclicas, y la tercera es que hay de alta movilidad. Bien. Todas guardan una estrecha relación de fugacidad de los proyectos de obra a realizarse que, según sea su mayor o menor complejidad, tendrá una expectativa de conclusión, en su mayoría que puede variar alrededor de 1 a 3 años. En ese ámbito es que nos estamos manejando. Ahora, la nota del tiempo, ¿sí?, determinado o de temporalidad que estamos hablando en el acápite A en esta filmina, dice, cuyo comienzo y finalización estarán determinados por 2 factores. ¿Cuáles son esos 2 factores? Uno son las tareas específicas que se le haya encomendado al obrero, y la otra es la duración que le conlleve la realización de la obra o de la tarea asignada. A eso se refiere que es de carácter de tiempo determinados. Por otro lado tenemos las cíclicas. El carácter de cíclico de la actividad se presenta en aquellos obreros al concluir su prestación de servicios o mano de obra y se ven obligados a egresar e ingresar a una nueva obra, y nuevamente en calidad de tiempo determinado, es decir, con ausencia de la vocación de perdurabilidad. Y por último, ¿sí?, estas notas características tenemos el que es de alta movilidad, que se presenta en el ingreso y en el reemplazo continuo de la actividad de la construcción, que implica una mayor inestabilidad y en consecuencia, menores expectativas para generar antigüedad y tutela en el puesto de trabajo. Respecto de esto de la inestabilidad, ya la doctora Fabiera hace un par de semanas / meses atrás nos estaba hablando sobre lo que era, qué entendíamos por inestabilidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Aquellos que hayan compartido esa charla, la doctora lo ha dejado muy en claro. Ahora, seguimos. Los elementos característicos de las especializaciones u oficios. Dice que la actividad de la industria de la construcción tiene una gran variedad de especializaciones u oficios. Hablando hace un rato con el doctor Galeazzi, ellos lo llaman, creo que convenios, o tienen una palabra específica que los identifica a ellos. Bueno, para cada una de las, que en este momento no me los estoy acordando, para cada una de las tareas específicas que deberá llevarse a cabo en la efectiva realización del proyecto de obra, ya sea de vivienda o de cualquier otro tipo, no importa de qué tipo se hable. Las propias necesidades de la industria desembocaron y a la vez unificaron la regulación de la actividad para una mayor eficiencia y productividad. Dicho desmembramiento, ¿sí?, o especialización, al juicio de Vázquez Vialar, que es uno de los tratados que estuve leyendo para tratar de preparar este tema, dice que, en primer lugar, la especialización, ¿sí?, de cada uno de los sujetos que participan en la actividad de la construcción no van a efectuar tareas de carácter general, sino por el contrario, van a limitar su prestación a la mano de obra o servicio a una tarea específica. En otras palabras, cada obrero tendrá un oficio o una especialización. Por ejemplo, tenemos el yesero, tenemos el electricista, tenemos el colocador de mosaicos, el azulejista, etc. Todo ello con el propósito de maximizar, tema empresarial, con el propósito de maximizar el tiempo y la productividad. Entonces teníamos, a juicio de Vázquez Vialar, en un primer momento la especialización. En un segundo momento, ¿sí?, tenemos lo que es la capacitación, la cual está estrechamente ligada con el elemento anterior, del cual estamos hablando, que es la especialización, debido a que para poder llegar a una especialización en un oficio o tarea, deberá tenerse conocimientos específicos propios de la tarea. En tercer lugar tenemos la habilitación. Dice que la sola capacitación y en consecuencia la especialización, le hace los otros 2 elementos que acabamos de conversar, en un oficio no es suficiente para poder ejercerlo. Dice, para ello es necesario obtener
a través de las instituciones y o medios legales establecidos, una habilitación que acredite que la persona que pretende concretar determinado oficio está capacitado o que es idóneo para poder efectivizarla. Esto le hace gasista matriculado, electricista matriculado, gente que tenga no solo la capacitación, no solo la especialización, sino también la habilitación para poder hacerlo. En cuarto lugar tenemos el desplazamiento. Dice, este elemento tiene relación con el carácter cíclico de la actividad, son los elementos que habíamos visto en la filmina anterior, de la industria de la construcción. ¿Qué ocurre con esto? Con la mano de obra se traslada o se desplaza hacia otra obra que puede ser o no parecida con la que acaba de terminar. Tenemos otro elemento que es el tiempo de duración de las tareas. El tiempo de duración de las tareas está ligado con el carácter de temporalidad o de tiempo determinado de la actividad. Justamente se caracterizan por tener una vida muy, pero muy corta. Esta es la realidad. Y por último, que es el que yo desconocía, hasta tanto me puse a investigar y a estudiar bien sobre este tema, es la provisión de la vivienda. ¿Por qué? Porque puede suceder que en algunas obras se efectúen en zonas muy alejadas de la vivienda del trabajador y, en este caso, se le deberá brindar una vivienda que se encuentre cercana a la obra en construcción para los días o semanas que se trabajare en esa obra. Esto es diferente al caso del sereno, que en un rato lo vamos a estar charlando. Bien, seguimos. El marco regulatorio de la actividad de la construcción. ¿Qué tenemos? Los oficios o especializaciones se cuentan con particularidades propias que se diferencian entre sí, a los que se les suma tanto proveedores como profesionales, como arquitectos e ingenieros, dice. Por ello, fue necesario determinar un marco regulatorio de toda la actividad de la industria de la construcción y en especial a través de convenios colectivos de trabajo. ¿Para qué fin? ¿Con qué fin? Con el fin de tutelar con mayor vehemencia algunas especializaciones que no pueden ser abarcadas en su totalidad por la ley general o por la ley especial. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos como marco regulatorio, en primer momento, lo que es el estatuto especial, que es la ley 22250. Además de ello, tenemos, se los empiezo a decir rápido para así no detenernos tanto en esta parte. Tenemos convenio colectivo 76 del 75, que son para los obreros de la industria de la construcción, convenio colectivo 151 del 75, que es para los empleados, convenio colectivo 545 del 2008, yacimientos petrolíferos y gasíferos, convenio colectivo 297 del año 97, empleados de concesionarios viales, convenio colectivo 445 del 2006, hormigón elaborado, convenio colectivo 200 del año 1995, colocadores de azulejos. Tenemos el convenio colectivo 233 del 75, arte estuario y religioso. Tenemos el 220 del 75, electricistas de obra y afines. Convenio colectivo 229 del año 75, son los yeseros. Convenio colectivo 110 del 75, premoldeado cemento de Portland. Convenio colectivo 272 del 75, empresas de electricidad. Convenio colectivo 230 de calefacción. Y por último, tenemos el convenio colectivo 216, que habla sobre la gente que trabaja en cuanto al mármol, la piedra y el granito. A ver, sí. Y el último, perdón, tenemos el convenio colectivo 577 de ingeniería telefónica. ¿Qué ocurre? Esto es, la ley especial, la 22250, es la que nos va a dar el marco regulatorio y después, en todo caso, será tarea de ustedes, que entiendo que la gran mayoría ejercen lo que es, son cada uno, tienen su estudio, ejercen, deberán involucrar o tratar de encuadrar a los clientes que se le presenten en alguno de estos convenios colectivos. Mi idea es que, por lo menos, tengan presente que existen. Esta es la realidad. Después verán ustedes con cuál a cuál de cada uno de ellos corresponde que se los pueda encuadrar. Por otra parte, hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, hablando con el doctor Galeazzi, él me había comentado que tuvo en reiteradas oportunidades la posibilidad, ¿sí?, o la beta para poder pedir la inconstitucionalidad de alguno de los convenios colectivos que les acabo de mencionar, ¿sí?
Después estará a criterio del juez o tribunal si se los dan o no se los dan. Argumentos, miles, miles. Ahora, ¿cuáles son los que tendrían, a mi entender, que atacar? Son los que habíamos visto en la primera filmina, cuando hablábamos de estas 3 notas características que son por tiempos determinados, son cíclicos y son de alta movilidad. ¿Sí? Entonces, a mi entender, para tratar de sacarlo a su cliente de alguno de estos convenios, tendrían que atacar estas 3 notas características propias, ¿sí? Propias del Estatuto Especial de la Ley 22.250. Seguimos. Bueno, el régimen regulatorio de los obreros de la construcción. El régimen jurídico. Los obreros de la construcción tienen un régimen regulatorio especial, como habíamos comentado, que se rige por la Ley 22.250 y por el Convenio Colectivo 76 del 75. Tenemos 2 aspectos. El régimen común. ¿Qué es lo que tenemos por régimen común? Es la Ley de Contrato de Trabajo. Y acá es donde empezamos a hablar de por qué tenemos que abstraer a esos obreros de la ley del régimen común, le hace LST, y tenemos que ir al régimen especial. La LST constituye un régimen en materia laboral que regula las distintas modalidades de contrato de trabajo y sus relaciones que de él generan. Palabras más, palabras menos, esto termina siendo una definición propia de ley de contrato de trabajo. Pero, como en el caso de hoy, hay determinadas actividades o profesiones que por su calidad de tales no pueden ser abarcadas o receptadas por la ley común. ¿Sí? En otras palabras, la LST resulta un tanto insuficiente, incluso, y esto me hago cargo yo, hasta un tanto injusto, ¿sí? En cuanto al principio de derecho protectorio. Por ello, el legislador, en su momento entiendo, ve la necesidad de que ciertas actividades, profesiones, tales como, en este caso, obreros de la construcción, barra músicos, barra peluqueros, barra aeronavegantes, barra viajantes de comercios, o el que fuera, existen 19, al menos son los que estudié yo, existen 19 regímenes jurídicos especiales que lo abstraen de la LST. Bueno, estas 19 actividades tengan una regulación de acuerdo con sus necesidades especiales que se presentan por la naturaleza propia de la actividad, con el propósito de que los derechos del dependiente puedan ser protegidos o preservados en su totalidad. En razón de esto, el legislador va a disponer de una sanción y posterior promulgación de un estatuto especial que regule toda la actividad de la industria de la construcción con el objeto de armonizar las particularidades con la rama, las particularidades de la rama y con las necesidades de protección del trabajador. Ahora, esto es en cuanto al régimen común. El régimen especial, la propia LST, no nos olvidemos, artículo 1, dispone que los estatutos profesionales son fuente de regulación del derecho laboral y constituyen un régimen especial respecto de otra actividad laboral. Y en consecuencia, bueno, necesitan un tratamiento especial. En virtud de ello es que una regulación específica de la actividad de los obreros de la industria de la construcción con el fin, como les dije, de quitarlos, de sacarlos de la ley de contrato de trabajo y empezar a verlos con otros ojos, con otros anteojos, ¿sí? Tuvo su fundamento o motivación en las particularidades que hacen propia dicha de la actividad, que son lo que acabamos de ver hace un ratito. La presente rama se caracteriza, como dijimos, por ser temporal, cíclica y tener una alta movilidad. Son los 3 elementos distintivos de esta actividad, que no los tienen, por ejemplo, los convenios colectivos que venimos estudiando semana a semana con otros colegas. Y es eso lo que lo hace diferente y distingue distintas modalidades de contrato de trabajo que son regulados por la ley común, que justamente se caracterizan por tener una vocación, en principio, de permanencia, lo cual acá no existe. ¿De permanencia dónde? De permanencia en el tiempo, según lo disponen, recordemos, lo que son los artículos 90, lo que son el artículo 91 y creo que era, sí, el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Sí? Seguimos. Ámbito de aplicación de la Ley 22.250 y vamos a hablar sobre los diferentes criterios. Bueno, tenemos ámbito de aplicación personal,
ámbito de aplicación espacial y ámbito de aplicación temporal, ¿sí? Respecto al ámbito de aplicación personal, bien, dice, la ley 22250 dispone su ámbito de aplicación personal en lo que es el artículo 1 y 2, y para ello utiliza dos elementos para delimitación, la delimitación del ámbito de aplicación, a saber, uno es el objetivo y otro es el subjetivo, ¿sí? El primero, en cuanto al objetivo, se refiere a la realización de tareas concretas, sean estas propias de la actividad, complementarias o coadyuvantes. El segundo, que es el elemento subjetivo, denota que la concretización de las tareas del criterio objetivo debe llevarse a cabo por trabajadores y empleadores de la industria de la construcción. Dichos elementos van a poder ayudar a determinar la inclusión, lo que nosotros entendemos que los sujetos que están incluidos y los sujetos que están excluidos. Espero que hasta acá se vaya entendiendo. Al respecto, los sujetos que están incluidos, el artículo 1, para esto necesitamos empezar a entender quiénes son las personas con las que vamos a estar trabajando, ¿sí? Tanto sea como actor demandado, le hace actor demandado, trabajador o empleador. Entonces, acá tenemos a varios personajes, ¿sí? ¿Qué tenemos? El artículo 1 dice, están comprendidos en el régimen establecido por la presente ley el empleador de la industria de la construcción que ejecute obras de ingeniería o arquitectura. El artículo sigue, dice, ya sea se trata de excavaciones, de construcciones nuevas, modificaciones, reparación, conservación y demás. Esto lo dejo para que después con detenimiento lo puedan ustedes ir leyendo. Después tenemos, bueno, en un primer momento les dije, tenemos al empleador de la industria de construcción que ejecute obras de ingeniería o arquitectura. Por otro lado, tenemos al empleador de las industrias o de las actividades complementarias coadyuvantes de la construcción propiamente dicha. ¿Pero con qué relación? Únicamente con relación al personal que contrate exclusivamente para ejecutar trabajos en obras o lugares a que se refiere el inciso A. Esto es, en el primer momento tenemos a, por ejemplo, se me ocurre, arquitecto. Segundo momento tenemos al señor que es contratista. Y en un tercer lugar, sí, bueno, tenemos a los actores principales de todo esto, que termina siendo el trabajador dependiente de los referidos empleadores que, cualquiera sea su modalidad o denominación, ¿sí?, que se acuerden en su contratación o la forma de remuneración, desempeñen sus tareas en obras o lugares de trabajo determinados en los incisos A y B. Y acá hay un tema bastante importante para delimitar, porque tenemos que analizar estos tres elementos, ¿sí? Perdón, estos son los sujetos, como dijimos, que están incluidos, y por otro lado tenemos a los destinatarios directos de la aplicación del convenio 76/75, que es el de los obreros de la construcción. ¿Qué ocurre? Para delimitar o empezar a estudiar si estamos frente a un contrato, ¿sí?, que tiene que ir regido por la ley 22250 y o por el convenio 75 o cualquiera que fuera que nombramos hace un par de filminas atrás, tenemos que tener en cuenta esto. Sí, artículo 1, el empleador de la industria de la construcción que ejecute obras de ingeniería o arquitectura. Punto 2, el empleador de industrias o actividades complementarias coadyuvantes de la construcción propiamente dicho. Esto es el contratista. Y punto 3, bueno, es el trabajador. Ahora, acá hay que delimitar, o encuentro oportuno comentarles que, por ejemplo, no sé, si en mi casa se me rompe la estufa, ¿sí? Yo, que soy abogado, incluso soy abogado pero no ejerzo, ¿no? Pero soy empleado del Poder Judicial, ¿sí? Y que contrato a una persona, llamémosle gasista, para que venga a arreglar la estufa de mi casa, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿está dentro de lo que es la 22250 o es un contrato de locación de obra? Y ahí está el tema. Tenemos que empezar a delimitar cuál es
el foco que ponemos tanto en la persona que paga y la que va a cobrar, ¿sí? Desde luego, yo no me dedico a hacer casas, ni refacciones, ni premoldeaciones de ningún tipo de casa. A lo sumo contrataré un albañil, contrataré un electricista, contrataré un gasista, cuando en alguna parte de mi casa se me pueda llegar a romper algo. Nada más que eso. En otras palabras, si el empleador no reviste carácter de empleador de régimen de la construcción, los dependientes, o en definitiva las personas contratadas, quedan excluidos de lo que es el tema que hoy estamos estudiando. Seguimos con el ámbito de aplicación personal. ¿Quiénes son los sujetos que están excluidos? Los sujetos que están excluidos son el personal de dirección, el administrativo, el técnico, el profesional, el jerárquico y el de supervisión, el propietario del inmueble, es el caso que les estaba comentando hace instantes, la gente que trabaja para la administración pública, las empresas del Estado, y ahí me quedé con las empresas del Estado. ¿Dónde me dice esto? La ley es clara, la ley es clara y me lo dice en el artículo 2. Ahora, la ley 22.250, con el propósito de delimitar, es decir, poner un freno al ámbito de aplicación personal, expresamente excluye a este tipo de personas que, si bien intervienen en el proceso de la actividad de la industria de la construcción, presentan una relación mediata o indirecta con la realización de la obra. En otras palabras, no da, no da encuadrar a estas personas que trabajan en el ámbito de la actividad de la construcción, debe ser regulada por el régimen especial y en consecuencia queda amparada porque, si no es por este régimen especial, todos estos personajitos que les acabo de comentar, van a estar incluidos dentro de lo que es la ley de contrato de trabajo. No por la ley especial, sino por la ley general LST. Ámbito de aplicación de la ley, volvemos. Vimos lo que es el ámbito de aplicación personal, ahora vamos a ir con el ámbito de aplicación espacial. Respecto a ello, cortito, el ámbito de aplicación espacial, si en el texto de la ley 22.250 no hay registro de alguna disposición que determine que esta es de alcance nacional, es de todos modos también dable aceptar que este estatuto especial es nacional y rige a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina. Ámbito de aplicación especial, volvemos otra vez a lo mismo, para no perdernos, el ámbito de aplicación temporal. Esto ya ha caído en desuetudo porque a esta altura, ya sabiendo que tenemos unas relaciones de trabajo que son cortas y teniendo en cuenta que la ley 22.250 tiene por lo menos 30 años y el convenio colectivo lo mismo, hay que centrarse en dos cosas: tiempo y espacio, ¿sí? El ámbito de aplicación temporal, el artículo 37 de la 22.250 decía que esta ley se aplicará de oficio a todos los juicios pendientes de sentencia definitiva a la fecha de su entrada en vigencia. Recordemos, más de 30 años. Ergo, no tendría que existir, en principio, ningún juicio pendiente de sentencia, entiendo yo. Por otro lado, la ley dice que, el artículo 40, dice, esta ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación, debiendo proceder el PEN, el Poder Ejecutivo Nacional, a la reglamentación dentro de los 90 días. Por el artículo 40, la ley entró en vigencia al día siguiente de su publicación, por lo cual es aplicable a partir del 18 de julio de 1980. Yo no había nacido todavía. Por su parte, la reglamentación comenzó a operar a los 20 días de su publicación, la que se hizo efectiva en el boletín oficial a partir del 17 de noviembre del 81. El artículo 37 es una norma temporal porque viene a disponer su aplicación de oficio a todos los juicios pendientes de sentencia. Es lo que me queda decir. Ya a esta altura no tiene sentido entrar en discusión respecto de esto, de su aplicación temporal. Ya todos sabemos que hoy es todo 22.250 o cualquier otro 22.250 más cualquier otro convenio colectivo. Guárdeme un poquito porque voy a beber un poco de agua. Respecto del órgano de aplicación, bueno, hasta acá viene todo relativamente bien, hasta que empieza a ir relativamente mal.
o se empieza a complicar. El órgano de aplicación. El artículo 3 dice, de la ley 2250, dice que el órgano de aplicación va a ser el RNIC, o Registro Nacional de Industria de la Construcción. Este RNIC, más adelante pasamos a llamarlo IERIC, y es el órgano de aplicación que hoy existe, que hoy rige y que es el que nos interesa estudiar. Empleados de la construcción, IERIC, que es el Instituto de Estadística de Registro de Industria de la Construcción. Creo que las siglas son esas. Seguimos. Bien, el Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción. Industria, noten ustedes que lo puse con 2 I, después lo modificaré para que tengan un PowerPoint lindo. El artículo 3, ¿qué me dice esta parte de la charla? ¿A qué vamos? ¿A qué se dedica este IERIC? Bien. La inscripción. El objetivo de IERIC está dispuesto en el apartado segundo del artículo 3. Pum, yo corté y pegué más o menos, o lo puse con mis palabras, ya no me acuerdo a esta altura del Power como lo había hecho, que consiste en recetar la inscripción de todos los empleadores y trabajadores comprendidos en el ámbito de esta ley. Es de carácter obligatorio a que sea requerida para el ejercicio de la actividad y deberá efectuarse, según lo determina en esta ley, dentro de los 15 días hábiles de iniciar la actividad como tal, por parte del empleador, y en igual plazo para el trabajador, ¿sí?, que tenga a su cargo, contando desde la fecha de ingreso del empleador, ¿no? Inscripción que pone a cargo siempre del empleador. O sea que aquellas personas que van a trabajar en la industria de la construcción saben que tienen 15 días, ¿sí?, para poder registrarlos. Bueno, esto es una nota quizás un poco de color para aquellos que, si hay gente que defienda a empresas constructoras, lo cual es totalmente válido, ¿sí?, desde luego, la circunstancia, a partir de que dice iniciar la actividad, ¿sí?, comienza a computarse en relación al empleador el plazo de 15 días hábiles para efectuar, una vez que se efectúa la primera inscripción requerida por esta ley. Es decir, está subordinado. ¿A qué está subordinado? A la celebración del primer contrato de trabajo con un obrero de la construcción. Por otro lado, la inscripción de los trabajadores se deberá realizar en igual término de 15 días hábiles contados desde su ingreso en la empresa. Esto es decir, ¿puede empezar a trabajar hoy? Sí, puede empezar a trabajar hoy. Más allá de que no le hayamos dado de alta, pero tenemos 15 días hábiles propios de la naturaleza de la actividad para que se lo pueda dar de alta. Esta obligación le corresponde al empleador, no a cualquier persona. Aún para aquellos trabajadores que hubieran estado con anterioridad a nombre de otro empleador. Y para ello, el empleador deberá solicitarle al trabajador la exhibición de la libreta de aportes, libreta que hoy ya no se llama más libreta, sino se llama tarjeta Soy Constructor, y lo vamos a ver en unas filminas más adelante, donde constan los datos y demás circunstancias propias del trabajador. El artículo 4 y 7 habla sobre el gobierno y la administración del IERIC, cómo se sustenta y se financia. El artículo 5 habla sobre los agentes zonales. Yo no me quiero ir mucho por las ramas, pues, se me complica cuando empiezo a hablar y pierdo por ahí el hilo. El artículo 5 habla sobre los agentes zonales. El artículo 6 sobre las atribuciones del IERIC, ¿sí? El artículo 8 habla sobre el Consejo Asesor Honorario. El 9 sobre la función del dicho consejo. El artículo 10 habla sobre el personal del IERIC. Y el artículo 11 y 12, aguárdenme un chiquito, sobre los recursos, ¿sí?, económicos y financieros del IERIC. Ahora, sepan ustedes que existe esto. Vamos con la libreta de aportes. Como le dije, puse libreta de aportes acá, pero me adelanté a una filmina. Ya no se llama más libreta de aportes, sino que se llama tarjeta Soy Constructor. La libreta de aportes es el instrumento de carácter obligatorio, ¿sí?, que expide, lo que antes era el RENIC y ahora es el IERIC, con arreglo de la presente ley, es decir, de la 2250, para verificar su aplicación.
En ella deberán consignarse los datos y demás constancias que determine la reglamentación. Al iniciarse la relación laboral, el empleador, como dijimos, tiene varias cuestiones. El trabajador deberá hacer entrega a los 5 días a partir de la fecha de ingreso de la tarjeta. Si no la tiene, ¿sí?, deberá proporcionar al empleador los datos requeridos para esa inscripción. Esto es lo que me está diciendo el artículo 13. Es decir, tiene que, obviamente, contrato de trabajo, independientemente de que sea contrato de trabajo, ¿sí?, contrato tiene que primar lo que es la buena voluntad de las partes al momento de contratar. Entonces, no tendría por qué esconder esos datos el futuro o ya trabajador. Para ello, el artículo 14 me dice lo siguiente. En caso de que el trabajador no dé cumplimiento, el empleador lo tiene que intimar de modo fehaciente para que así lo haga en un plazo de 48 horas. Estas intimaciones sabemos cómo tienen que ser. Ustedes ya habrán visto o lo habrán escuchado al doctor Souto cuando hablaba respecto a intercambio telegráfico, y las notificaciones tienen que ser de modo fehaciente, ¿sí? ¿Qué ocurre? Si persiste esta conducta, el empleador, acá dice, deberá declarar rescindida la relación laboral. Eso es lo que tendría que hacer, ¿sí? Lo puede dar por despedido justamente ante este incumplimiento de la no entrega de los datos de la tarjeta del IERIC o de los datos para que proceda a la inscripción en el instituto, en el IERIC, perdón. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos dos posibilidades, ¿sí?, que acá nadie se va a sorprender. De hecho, si hay algo que existe en Argentina, lamentablemente, es las relaciones no registradas. Y dentro del mundo de las relaciones laborales no registradas, ¿sí?, las relaciones laborales de incumbencia, la 22250, son las que mayor porcentaje de no registración están teniendo, justamente por la fluctuación de los empleados, los empleados. ¿Sí? Bueno, respecto a la relación laboral no registrada, bueno, el artículo 14 de la ley 2250 y los artículos 28 y 33 del estatuto, ¿de qué estatuto? El 76 del 75, tienden a evitar la figura de la relación laboral no registrada. Tiene una estrecha vinculación entre ellos, los cuales, como recién les decía, tienden a evitar la figura de la relación laboral no registrada, por el cual se constituye un fraude o una evasión a la ley laboral en perjuicio del trabajador. El artículo 14 sanciona al obrero por la falta de deber de colaboración para su correcta inscripción en el IERI, mientras que los otros dos que les mencioné, el 33 y el 28, contemplan sanciones que le serían imputables al empleador por la falta de inscripción al obrero o por el mantenimiento de una relación laboral cuando debió ser rescindida conforme el artículo 14 que vimos hace un instante. Aguardemos un chiquitín, por favor. El encuadramiento legal de la relación laboral no inscripta en el IERI. Ahora, ¿dónde lo colocamos? Ante tal circunstancia de que el obrero está en una situación irregular, ¿sí?, relación laboral no registrada, en cuanto a su relación con el empleador, en razón de no estar inscrito en el IERI, vale preguntarse, y acá, si dicha situación contractual se encuadra dentro del régimen legal del estatuto especial, conforme lo dice el artículo 1 de la LST, o si por el contrario, queda comprendido justamente por la ley de contrato de trabajo. Cuando digo artículo 1 de la LST me refiero a las fuentes de derecho del trabajo, que propiamente nos está diciendo, como dijimos en unas filminas atrás, que los estatutos espaciales forman parte, fuente de esta rama del derecho. Entonces puede pasar dos cosas. Tenemos ahí al empleado no registrado. Por un lado, ¿sí?, tenemos a los que dicen que deberá comprenderse dentro de la ley de contrato de trabajo, ¿sí?,
Y frente a tal circunstancia de incumplimiento, como les decía, consideran que por el artículo 10 de la LST, principio de conservación, continuidad o subsistencia del contrato, se debe encuadrar dicha relación no registrada bajo el régimen de la LST y a través de la conversión de la relación que egresa del régimen del estatuto especial e ingresa al régimen de la LST, lo cual acá me abre, o por lo menos me deja abierta la puerta, no solo para pedir una indemnización por ley de contrato de trabajo, sino también para pedir las agravantes. Esto es lo que es 24013, 25323, hasta artículo 80 me animaría a decirle, por varias cuestiones. Pero en fin, como tenemos a una parte, la izquierda, lo que es la ley de contrato de trabajo, por el otro lado tenemos a lo que es la ley especial, la ley 22250 y todos los convenios que veníamos hablando. Otros autores o doctrinarios entienden que dicha situación se marcan en lo que ustedes están viendo ahora a la derecha, lo que es la ley especial, se debe resolver a través del encuadramiento del régimen especial de la 2250, mediante la aplicación del artículo 51. Artículo 51 ¿de qué ley? De la ley de contrato de trabajo, en donde el artículo 51 dispone que cuando por los estatutos profesionales se exigiera algún documento, licencia o carné para el ejercicio de una determinada actividad, para este caso la libreta de aportes o, como dijimos, la tarjeta Soy Constructor, su falta no excluirá la aplicación del estatuto o régimen especial, salvo que se tratara de una profesión que exija un título expedido por autoridad competente. Léase gasista matriculado, llega una parte donde se me lengua la traba, diría mi hija. Gasista matriculado o electricista matriculado, donde sí necesitamos ese título para poder, valga la redundancia, matricularnos. Respecto de esto, el doctor Souto, hace unos días atrás, incluso hoy también estábamos hablando sobre un fallo bastante importante de La Plata, en donde habían declarado la inconstitucionalidad de lo que es la ley especial / convenio colectivo, y lo encuadraron en la LST, y eso habilitaba a, entiendo yo, cuanto menos las agravantes. Ahora, respecto a esto, ¿qué queda para ustedes? ¿Cómo sería el camino correcto para poder llegar a esto? Y el camino correcto para poder llegar a esto es entender que el porqué, vuelvo a las filminas anteriores, a la primera, el porqué de la naturaleza jurídica de este tipo de relaciones laborales, y lo que tienen que hacer es, en todo caso, solicitar la inconstitucionalidad de las mismas, con los argumentos, fundamentos, ¿sí?, que ustedes, bueno, ya verán cómo para poder hacerlo. Seguimos. Acá está, se las presento. Ahí tenemos a la libreta de aportes. Perdón, la libreta de Soy Constructor. Y acá hablamos, nos queda, seguimos con lo que es el fondo de cese laboral. Bien. El antiguo fondo de desempleo, bueno, el fondo de desempleo fue creado por la ley 17.258, que constituye como principal núcleo el que le da vida al Estatuto Especial de los Obreros de la Industria de la Construcción, que lo diferencia, reemplaza y sustituye el régimen indemnizatorio determinado por la Ley de Contrato de Trabajo. Este fondo de desempleo, años más tarde, con la creación del IERIC, pasó a llamarse Fondo de Cese Laboral. La finalidad del instituto, del Fondo de Cese Laboral, radica en conformar el capital que el trabajador deberá percibir una vez que la relación laboral se extinga por la razón que fuera, ¿sí? En virtud de ello, posteriormente la ley 22.250 modificó la denominación, como les decía hace instantes, y actualmente se lo designa como Fondo de Cese Laboral, el cual cuadra con la finalidad de este instituto. Ahora,
vuelvo para entender el tema del fondo de cese laboral y después, a lo sumo, esbozar una postura de si este fondo de cese laboral está bien o está mal, debemos entender la naturaleza jurídica del fondo de cese laboral. En virtud de ello, la naturaleza jurídica del fondo de cese laboral, que es la base de donde nace todo, tenemos obviamente diferentes posturas. Yo encontré mucho más de una, en los cuales, les comento, Etala, por ejemplo, que es la primera, considera que el fondo de desempleo no es de desempleo, estamos hablando años atrás, ¿no? Sino que es una garantía de tiempo de servicios, porque refleja únicamente la antigüedad que el trabajador tiene en la empresa, sin que tenga vinculación con el estado de desocupación o de desempleo en el que pueda quedar el trabajador. En otras palabras, considera que no tiene naturaleza jurídica de indemnización por despido. Por el otro win lo tenemos a el doctor Ackerman, que Ackerman sostiene que es una capitalización por la antigüedad del trabajador en virtud de lo que estuvo prestando servicios, y termina siendo una compensación por el tiempo de servicio en el cual estuvo prestando. A lo que se suma Sapia, ¿sí? Habla de esto de compensación por tiempo de servicio, ¿sí? Y por otro lado, que en definitiva para mí es uno de los autores que más placer me da, independientemente de que está chiquitín desactualizado quizás, pero que más placer me da estudiar las bases, es el tema de Vázquez Vialar. Vázquez Vialar dice que es un salario diferido en su percepción. Es decir, este salario diferido en su percepción, al cual yo me inclino de todas las posturas que están en esta filmina, ese salario diferido se va devengando día a día, mes a mes, ¿sí? Y ahora una vez que se haya extinguido la relación laboral por el motivo que fuera, pueda hacerse de ese dinero. Bueno, acá hay algunos tips respecto de la integración del fondo de cese laboral, de ver cómo se integra, ¿verdad? Bueno, ¿quién hace ese fondo de cese laboral? Lo integran los trabajadores. ¿Y cómo es? Durante el primer año, el aporte es el equivalente al 12% de la remuneración mensual. Esto me lo está diciendo el artículo 15 de la 2250. Ahora, esto se integra, bueno, como les decía, con un aporte obligatorio a cargo del empleador. Sí, está a cargo del empleador, que deberá realizarlo mensualmente desde el comienzo de la relación laboral. Desde el primer año va a ser del 12% y a partir del segundo año va a ser del 8%. Después vamos a ver, creo que es el artículo 29, si mal no recuerdo, habla de las obligaciones de las partes, en donde el empleador tiene la obligación, ¿sí?, de entregar todos los meses la constancia documentada de que se le han hecho esos aportes. ¿Qué más tenemos? Bueno, los depósitos de los mismos deberán efectuarse a la cuenta y nombre del trabajador. Vamos a ver un ratito que el trabajador, mientras tanto, tenga esa plata, no la puede disponer. El fondo de cese laboral constituirá un patrimonio inalienable e irrenunciable del trabajador. Y el mismo también estamos hablando todo con I, es inembargable. No puede ser cedido ni grabado, salvo por imposición de cuota alimentaria y una vez producido el desempleo. Es más, hasta ni siquiera antes pueden hacerlo. Si el señor obrero de la construcción tiene una imposición de cuota alimentaria, una vez que se haya producido el desempleo, recién ahí se pueden embargar esas cuentas. Antes son, seguimos con la I, intocables. Este sistema, el mismo artículo 15, reemplaza el régimen de preaviso y despidos contemplados en la Ley de Contrato de Trabajo. Yo no quiero sembrar discordia y les pido disculpas por esto, pero la verdad que esto ténganlo en cuenta, y en realidad fue muy estudiado porque con la gestión de
del gobierno de Mauricio Macri, se estaba tratando de imponer este tipo de fondo de cese laboral para lo que es la ley de contrato de trabajo. Es decir, estaba, y creo que tuvo hasta media sanción, me parece, estaba el proyecto de ley en donde cada uno de los trabajadores, obviamente, ya acá haciendo un paréntesis, trabajadores comprendidos en la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Lo que iban a estar haciendo es mes a mes, año a año, ¿sí? Haciendo un aporte mensual para el día que se desvinculen de la empresa, por el motivo que fuere. Lo cual me parece, esto es a mi entender, y hablo como conocidos, colegas, amigos, porque en definitiva esta es una charla en donde estamos hablando o charlando un poco entre colegas, me parecía una aberración. Y acá estoy hablando como Beto, no estoy hablando como ni Alberto, ni el doctor Arce, ni el auxiliar letrado de no importa dónde. Estoy hablando como Beto. Me parecía una aberración. Pero en fin, a estas cosas tendríamos que estar, entiendo yo, y aún me culpa, tendríamos que estar un poco más atentos, incluso con el estudio de los proyectos que se vayan presentando día a día, como por ejemplo, yo no comparto mucho la sanción de la ley de teletrabajo que se publicó hace pocos días. En fin, cierro el paréntesis, seguimos con la integración del Fondo de Cese Laboral y algunos tips. Bueno, como podrán ver, hay una superproducción en el tema de las filminas, así que no sé si se van a ir aprendiendo algo de acá, pero por lo menos ven unas filminas buenas. El aporte debe ser depositado en los términos de los primeros 15 días del mes siguiente a aquel que se haya devengado la remuneración, prohibiéndose el pago directo. ¿Prohibiéndose el pago directo? ¿Por qué motivo? Porque justamente lo que busca IEREC es tratar de bancarizar todo, pero así, como tenemos la regla, siempre existe la excepción. Y en un ratito vamos a ver cuál es la excepción a este deber de aporte depositado. Se debe hacer entrega al obrero de la constancia fehaciente del depósito del importe de aporte, artículo 29, como recién lo habíamos comentado en la filmina anterior, y la disposición del Fondo de Cese Laboral habla del artículo 17. Entrega de libreta de aportes, tarjeta Soy Constructor. Bueno, hablábamos recién del artículo 17, no sé si sigue acá en la próxima. Bueno, ahí está. En cumplimiento del artículo 17, ergo, tenemos el artículo 18. El artículo 18 incorpora la figura de la mora ante el incumplimiento de las obligaciones que dispone el artículo 17 por parte del empleador, el cual puede tener lugar a través de dos caminos: mora automática o constitución en mora. Tal incumplimiento, ¿por qué puede darse esta constitución en mora? Puede darse por, ya después verán ustedes si es mora automática o hay que constituirlo en mora. Tenemos lo que es la falta de la entrega de la libreta, entrega de la libreta, pero sin la acreditación de los depósitos correspondientes o sus intereses, si fuera el caso, falta de pago directo de los aportes, cuyo plazo de depósito no venció, ¿sí? Pago parcial de los depósitos correspondientes o de sus actualizaciones, o del pago directo, y vencimiento del plazo de 48 horas sin que se hayan subsanado los defectos señalados antes. ¿Por qué? Acá me estoy pasando se me está yendo un tema. El artículo 17 habla sobre la disposición del Fondo de Cese Laboral. Bueno, la parte, sin que haya terminado la obra, ¿sí? O habiendo terminado la obra, no sé, eso es indiferente, la parte que resuelva rescindir el contrato deberá comunicar a la otra su decisión en forma fehaciente, ¿sí? Producida la cesación, el empleador deberá hacer la entrega de la libreta de aportes, como hablamos recién, con la acreditación de los correspondientes depósitos y sus actualizaciones y demás. Dice, únicamente en el caso de que el cese se abonara en forma directa, va a ser cuando no hayan vencido esos primeros 15 días del mes. Es decir, esto es, a ver, tiene hasta el día 15 el empleador para depositar los aportes al Fondo de Cese Laboral y
se desvinculan el día 5. Perfecto, bueno, el día 5 se lo puede pagar, obviamente, en la mano, con es la única causa que se puede hacer, la única excepción, con, obviamente, el recibo correspondiente. Seguimos. Omisión de inscripción en el IERIC. La misma norma establece una segunda indemnización, ¿sí? Y acá es donde pongo en duda si estamos hablando de indemnización o no, que se agrega con más de 30 jornales para el supuesto de que el empleador haya incumplido con el deber de inscripción del trabajador ante el IERIC. Esto me lo dice el artículo 13 de la 22250. Es decir, además de lo que le corresponde pagar el fondo de cese laboral, debería de pagarle los días trabajados, bla, 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 todo lo que le tiene que pagar. Además, el hecho de no haberlo inscripto le da la posibilidad de que tenga esta indemnización que, estamos hablando palabras menos, un mes de salario. Bien, seguimos con lo que es derechos y deberes de las partes. Guárdeme un chiquitín. Bueno, la entrega de la remuneración. Como hablábamos, en ningún caso el empleador podrá abonar al trabajador por cada jornada normal de trabajo una retribución menor a la fijada por la Convención Colectiva de Trabajo y las normas aplicables del salario. No es nada nuevo que no me diga la ley de contrato de trabajo. La jornada de trabajo y el control horario. Esto me lo dice el artículo 10 y el convenio colectivo, en realidad el convenio marco es el 76 del 75. Cuando no aclaro, ¿sí? Por ejemplo, en el primer ítem que habla de remuneración, me estoy refiriendo a la 2250. Cuando me refiero al convenio colectivo de trabajo, se los aclaro al costadito. Bueno, la remuneración del obrero se determina. ¿Cómo se determina? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. En relación a la jornada de trabajo. En consecuencia, es necesario abordar tal temática y por ello tenemos que ir al convenio 76 del 75, que establece una jornada diaria normal de trabajo que no podrá exceder de 9 horas. Cuando la jornada se cumpla en forma continuada durante ese periodo horario, al promediar esa jornada, se deberá acordar una pausa paga, obviamente, cuanto menos de 20 minutos. Así lo establece el convenio. A su vez, quienes revistan el carácter de sereno, conforme el artículo 12 del Convenio Colectivo de Trabajo 76, dispuso que la jornada de trabajo sea de 12 horas corridas para quienes no cumplan con otro servicio más que el de vigilancia o custodia. Es decir, todos van por 9 horas diarias, a excepción de aquellas personas que vayan como vigilancia o custodia. ¿Sí? Acá creo que no encontré nada más interesante como que les pueda llamar la atención, a diferencia de lo que es la LST. Bueno, dice el artículo 15 regula el sistema de asistencia a través de un control de horarios mediante la tarjeta o tarjetero. El obrero deberá colocar la tarjeta al iniciar y al finalizar la jornada laboral. Después, aguárdenme, retiro de la libreta por el trabajador, artículo 20, y ahí, respecto a esto, perdón, voy a volver, desarrollamos, si lo ponemos bien limpito eso. Respecto de la libreta del trabajador, ¿qué es lo que me interesa acá? El artículo 20 impone a la obligación del empleador de intimar al trabajador para que retire su libreta de aportes de fondo de cese laboral o esta tarjeta que estamos hablando, cuando se haya producido la extinción de la relación laboral. Dicha intimación deberá efectuarse únicamente por telegrama al domicilio que fue registrado del trabajador en la libreta esta. En tal intimación se debe dar a conocimiento que el trabajador, a partir del 5º día hábil, computado desde la fecha de intimación, se la entrega del documento al IERIC. Es decir, no lo venís a buscar, voy y lo deposito en el IERIC. ¿Qué ocurre? En el IERIC, el instituto lo que hace es receptarlo. Esta recepción la receptan y la guardan. ¿Pero por cuánto la guardan? Dentro de los 10 días siguientes de producido el vencimiento del plazo de dicha intimación, en el IERIC lo que van a hacer es enviar,
la tendrán en su poder por 24 meses. Y si en el transcurso de dicho periodo no se presenta el trabajador o un familiar o un beneficiario a retirar la tarjeta de aportes, el instituto, de acuerdo con lo dispuesto por, creo que era el artículo 9 de un decreto, procederá a remitir al Consejo Nacional de Educación y Técnica las libretas de aportes de los empleadores que depositan. Es decir, esa plata como que se termina invirtiendo en el Consejo Nacional de Educación y Técnica. O sea que, primero, hay que intimarlo para que se presente a retirar, al trabajador a que se presente a retirar esta tarjeta Soy Constructor. Si luego no lo retiraron, corresponde a los empleadores remitirlas al IERIC, y el IERIC la va a guardar por 2 años. Si en 2 años no lo pasan a buscar, invierten esa plata en lo que es el Consejo Nacional de Educación y Técnica. ¿Sí? Perdón, 10 minutitos más, no sé si podrá más o menos. Bien. Sí. Se me pasó la hora. Perdón. Uy, ¿cómo estamos? Bien, bueno, voy a pasar y me voy a quedar con las cuestiones quizás de relevancia. Respecto a las enfermedades y accidentes inculpables, todo se lo dejé acá. Percibirá su salario básico y adicionales. ¿Por cuánto? Por 3 meses si la antigüedad en el empleo fuera menor a 5 años, y por 6 si la antigüedad en el empleo fuera mayor. Perdón, Diego, se me pasó. ¿Qué más tenemos? Descanso compensatorio y feriados nacionales. El artículo 25 de la ley 2250 respecto al régimen de trabajo, de la modalidad de pago de los obreros que efectúan las tareas. Regula en cuanto a se le deberán pagar horas extras luego de las 13 horas, los domingos y feriados. Hay una excepción, que yo después en una filmina la pongo, cuando en realidad los empleadores puedan llegar a tener una autorización especial de acuerdo a el trabajo que tengan que hacer. Suspensión del contrato sin causa. Durante el periodo, bueno, el artículo 27 dice que el artículo 27 dice que puede suspender por 20 días en el año contados a partir de la primera suspensión, algo similar a lo que pasa, otros son los días, con la LST, ¿sí? 20 días. Si en ese plazo, a diferencia de la LST, en este no tiene por qué dar motivos de esa suspensión. El límite le impone en su plazo a las suspensiones de 20 días en el año, como dijimos recién, y a su vez, al ser una suspensión, esta es sin goce de sueldo. Además, diferencia del artículo 218, en el cual se exige que para ser operativa y válida la suspensión debe existir una expresión de causa que la motive. En este caso no, en el artículo 218 sí. Obligaciones del empleador: exhibir los libros y documentación, lo tenemos en el artículo 28. Constancia de depósito de los aportes, en el artículo 29, que lo hablamos hace un ratito, y suspensión por servicio militar. En definitiva, esto ha perdido virtualidad debido a que el servicio militar, gracias a Dios, no lo tenemos más, por lo menos. Indemnización por muerte del trabajador. A los aportes del Fondo de Seguridad Laboral, el artículo 23 me dispone quiénes son los que podrán, hacerse de ese Fondo de Seguridad Laboral. El no retiro de los aportes por el beneficiario, artículo 24, yo se los dejo, después los invito a que lo lean, les pido disculpas por el tiempo. Respecto al monto indemnizatorio lo dicen en el artículo 26. Respecto a licencias especiales, me queda una cosita. Si los dejo acá, hago primero, de izquierda a derecha, la licencia, qué tipo de licencia es, y hago la comparación, lo que es días por ley de contrato de trabajo y días por el convenio 76-75. Espero que les sea de utilidad. Verán que hay algunos que existen y otros que no. Vacation, tenemos lo mismo, antigüedad en el empleo. Si no excede, hago el cuadro comparativo para que les sea de utilidad. Y acá tenemos que ir a los ponchazos. Y extinción de la relación laboral. Izquierda, tenemos de acuerdo a quién extingue la relación laboral, si el trabajador o el empleador. Y ahí vemos las diferentes causales por las cuales el trabajador puede extinguir el contrato de trabajo o el empleador lo puede hacer. El régimen de desempleo es similar a lo que es la Ley Nacional de Empleo, la 2403, en cuanto al régimen de desempleo se habla. El artículo 1 habla sobre los sujetos comprendidos, el ámbito de aplicación espacial del artículo 2, las prestaciones, al igual que en
similar caso con la 2403, tenemos una prestación económica, médico-asistencial y asignaciones familiares. Duración de las prestaciones, según el caso, el periodo de cotización que hayan estado vigente, todo depende de la relación laboral, en cuanto haya cotizado, ¿sí? Y acá está. Les pido disculpas, esto es lo que encontré, espero que les haya sido de utilidad y perdón si es que me excedí en hablar algunas otras cuestiones que no debía. Les agradezco, estoy tratando de habilitarme el video. No, por favor, doctor Arce, la verdad que los agradecidos somos nosotros. Fue para mí muy, muy clara su disertación. Increíble, no sabía realmente que existían 14 convenios distintos, y no sabía a su vez también que usted hizo un aporte ahí genial, que existían 19 regímenes diferentes, además del estatuto, digamos, del periodista y, bueno, la ley 2844, entre otras. Así que, bueno, un colega preguntó con respecto a Julia, una colega, si se aplican los DNU de previsión de despido y suspensiones. No sé si eso, doctor, podrá desasnar. En realidad, respecto de lo que es, pasa que los DNU de los cuales estamos hablando, ya supongo, infiero a cuál se debe referir la colega. La realidad es que eso va para el régimen, entiendo yo, esto es lo que interpreto, régimen de contrato de trabajo. Ese es el tema. Y como estos están excluidos, habría que buscar la manera de tratar de incluirlos. Y esto, a ver, para que quede claro, lo digo yo y hablo sin ánimo de prejuzgar, justamente porque independientemente de que yo esté trabajando en la justicia, no prejuzgo porque no juzgo. Es así de sencillo. Es lo que yo pienso. Ahora, no sé cuál es el criterio. Si nos han tocado, tenemos ahí próximos a resolver varias, 2 o 3 cositas que son interesantes, pero ninguna de ellas se me ha presentado como para resolver respecto de lo que es el régimen de la industria de la construcción. No tengo respuestas. Bien. Y si no lo sé, nos quedan 3 minutitos. Dolores pregunta si... a ver, ahora me están entrando preguntas. Si hay algún fallo sobre la instalación de un obrero de la construcción. A mí me parece que el Tribunal 2 de La Plata también, que es sí, el del doctor no sé si Orsini. conoce algún otro, Doc. No recuerdo en este momento, no lo tengo presente respecto de reinstalación, no lo tengo presente. Les repito, los que nos han tocado, y de hecho hemos reinstalado en el tribunal donde prestó servicio circunstancialmente, hemos dado lugar, incluso trayendo a lo que decía la colega anterior, respecto a reinstalaciones, pero no respecto de este marco normativo, lo que es la 2250, mucho menos este convenio colectivo del cual hoy estuvimos hablando, que es el de obreros de la construcción. Bueno, perfecto, Doc. Yo les pido... Dai, te veo, buenas tardes. Yo les pido disculpas si es que no alcanzó el tiempo. La realidad es que voy a dejar las filminas por si a alguien le parece útil, y en el grupo de abogados laboralistas de Moreno dejo mi mail, cualquier cosita que crean que yo les puedo llegar a ser útil, encantado, como a tantos otros colegas. A ver, tenemos un derecho, y esto no quería dejar de decirlo porque en definitiva es lo que pregono yo, o trato de pregonar para los compañeros, los colegas, que en definitiva tenemos una ley de contrato de trabajo que es muy pro homine, obviamente pro obrero. Hay personas, ¿sí? o hay abogados que son muy pro empresarios, del cual yo, al estar trabajando en un tribunal de trabajo, no me declaro ni pro obrero ni pro empresario. ¿Qué me declaro yo? Pro abogado. En la medida de lo posible, en donde yo pueda o serle útil a algún abogado, encantado. No sé, el que está en el grupo de WhatsApp me puede contactar. Yo no tengo ningún tipo de problema, siempre y cuando no me comprometa, obviamente.
siempre y cuando no me comprometa por la función de la cual estoy cumpliendo. Así que les agradezco a todos. La verdad que yo me quedaba contento con que seamos 5 al terminar la charla, y veo que somos 26, me pone muy contento. Y serán muchos más, Doc. Te saludan desde Córdoba y de otros lugares del interior también. De mi parte, muchísimas gracias, doctor Galeazzi. Te cierre, como siempre, por supuesto, el director del Instituto de Moreno. Muchísimas gracias a Beto y a todos los colegas. Buenas tardes. Ahí, habilitate el micrófono. A ver. Ahí estoy, ahí estoy. No, felicitarlo a Arcel Beto, querido. Esto ha sido una reunión más de colegas y de amigos para instruirnos y fortalecernos y tener más herramientas para nuestro trabajo diario. Así que agradecer a todos la participación, y especialmente Beto, estuviste bárbaro, realmente cosas nuevas. Siempre hay cosas nuevas. Hoy nos decía Beto que les voy a explicar a ustedes o enseñar a ustedes, pero te juro que hay cosas realmente nuevas que hemos aprendido todos, yo particularmente. Así que te agradezco muchísimo, Beto, y bueno, nos seguiremos viendo con todos el próximo martes, y bueno, a seguir en esta lucha, en este hermoso derecho del trabajo que es lucha. Yo no comparto mucho el tema de la independencia. Sí, de la independencia, pero no de la neutralidad, porque la ley no es neutral. La ley protege al obrero, al trabajador, pero bueno, Beto, dejo tus conceptos y consideraciones al momento de ejercer la función pública, me parece bárbaro, pero la ley no es neutral. La realidad de diferencia de igualdades, desigualdades en los factores de poder de las dos partes contratantes hacen peyorativamente para el trabajador, generaron la necesidad y generan la necesidad de estar protegido por la ley y puntualmente de tener un privilegio de alguna forma para equiparar esas desigualdades. Así que es así, la ley es protectora. Y la función judicial también ha de serlo, porque la Constitución lo ordena. Pero bien, sí, Beto, sí. Perdón por no puedo dejar de plantear un tema para mí que es... No, yo lo sé, y vos sabés que a mí me encanta discutir contigo de estas cuestiones, sí, que en definitiva terminan siendo hasta un tanto filosóficas, y está bueno que así sea. En este tipo de diversidad uno aprende de los que saben, y está bueno. Así que trato a ver, hay un juez que trabajó mucho tiempo en el tribunal donde trabajaba yo, juez amigo, que dice que los tribunales laborales incluso difícilmente, es decir, se pueda llegar a sacar una sentencia quizás hasta justa, porque 3 personas tienen que decidir sobre las versiones que dicen unos y otros abogados. Lo que tienen que tratar de sacar es sentencias legales. Ahora, eso. Ahí está. Tratamos en el marco de la legalidad. Ahora, yo he visto cada cosa, no digo por vos, entonces no digo por vos, desde luego, pero bueno, está bueno. Yo te digo, ni para un lado ni para otro. Yo pro abogado, si puedo ayudar al abogado, al colega, encantado. Sí. Hoy me toca estar de este lado del mostrador, el día de mañana quizás nos encontremos en un juicio, quizás no, quizás termine trabajando para vos trabajando para mí, ¿por qué no? No se sabe. Seguro. No se sabe. Así que, pero bueno, es un gusto siempre discutir, hablar estas cosas con ustedes. Y a mí lo importante, lo que rescato es esta voluntad tuya de colaborar siempre con los abogados. Eso está bárbaro. Eso te lo agradecemos y es realmente lo que suma. Entre todos nos vamos ayudando y esta es una construcción colectiva, tanto el derecho al trabajo como las tareas del instituto. Así que bueno, Beto, muchísimas gracias y vamos cerrando. No sé si querés decir algo más, hacer algún otro comentario, pero bueno, así, porque tenemos que liberar, ya estamos 5 minutos por afuera del horario y tenemos que liberar para otra charla que tienen que dar ahora en el colegio. Así que bueno, a todos muchas gracias y seguimos con estas actividades. Y Beto, de nuevo, de todo corazón, fantástico lo tuyo, muchísimas gracias y nos vemos pronto entonces. Adiós. Chao. Chao. Gracias, Ana, también. Gracias por todo.